La vida en un barco, quizás recuerdos memorables para tripulantes y pasajeros que en algún momento compartieron en él alguna parte de su tiempo y suelen ser objeto de elogios o de envidia para quienes les escuchan narrar sus experiencias. Sin embargo, cuando esas experiencias coinciden con un funesto incidente, lo más probable es que tales recuerdos no tengan nada de memorables. Accidentes marítimos. La isla de Unguja se encuentra en el archipiélago de Zanzíbar, a unos 36 kilómetros de la costa de Tanzania, y es la mayor de todas las islas que componen el archipiélago. Conocida comúnmente como Zanzíbar, se vanagloria de ser la tierra que vio nacer al vocalista de la agrupación Queen, Freddie Mercury, y ser el asiento de la ciudad de Piedra, centro histórico declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 2000. Su actividad económica está representada por la industria de las especies y la agricultura. El turismo es un área en expansión y el visitante puede ser compensado con extensas playas, vistas de ensueño y una colorida fauna. El acceso a la isla puede hacerse tanto por aire, a través del Aeropuerto Internacional de Zanzíbar, como por vía marítima, la cual está monopolizada, entre otros, por los servicios de gaviotas y ferries que han creado una extensa rama de rutas entre las islas del archipiélago y las costas de Tanzania en el continente. Los precios son, por supuesto, más competitivos que el pasaje de avión. No obstante, los trayectos se enfrentan a un mar abierto que no todo el tiempo resulta ser benevolente. Pese a ello, las compañías que prestan servicio de traslado de pasajeros han seguido creciendo y con ello el aumento de embarcaciones destinadas a tal fin. Esto último ha llevado a que tales rutas se conviertan en algunos casos en el último lugar en que naves con una larga trayectoria de navegación presten sus últimas horas de servicios. Los gemelos Skagit y Kalama fueron construidos en 1989 en los Estados Unidos para prestar servicios en las plataformas petroleras del Golfo de México, siendo luego reacondicionados como ferry de pasajeros, asignándose a diversos itinerarios del país hasta que en 2009 cerró su servicio en el estado de Washington. Se trataba de embarcaciones de unos 35 metros de eslora, 7,6 metros de manga, con capacidad para 230 pasajeros y una velocidad máxima de 25 nudos. Una vez descontinuados del servicio, fueron ofrecidos en venta por el Estado, llegando incluso a ser promocionados en eBay, hasta que en 2011 fueron comprados por una naviera en Tanzania, para prestar servicios entre el continente y las islas del archipiélago. En horas del mediodía del 18 de julio de 2012, el Skagit, con 290 pasajeros, se aprestaba para partir del puerto de Dar es Salaam hacia la isla de Zanzíbar, en el que normalmente sería un viaje de 4 horas de navegación. La travesía se inició sin mayores contratiempos y el ferry se enfrentó al mar como lo había venido haciendo desde hacía más de 20 años. No obstante, y habiendo hecho prácticamente un 80% del recorrido y a unos escasos kilómetros de la isla de Zanzíbar, el ferry fue recibido por fuertes vientos y un mar fuertemente agitado, lo que representó una lucha en la que nunca saldría victorioso y que terminó por hacerlo zozobrar, quedando volcado entre las embravecidas olas.
104 personas morirían en uno de los desastres navieros más grandes de la historia de Zanzíbar, y que vendría a ser una suerte de secuela de otro lamentable acontecimiento ocurrido un año antes, en el que el ferry Spicer Inlander zozobró al norte de la isla de Zanzíbar, matando a unas 200 personas de las 800 que iban a bordo, y que ha sido catalogado como el peor desastre marítimo de Zanzíbar. Las labores de rescate se extendieron por varios días, en los que se logró socorrer a la totalidad de los sobrevivientes, con un saldo lamentable de 104 cadáveres. Las investigaciones posteriores determinaron que, si bien el mal tiempo había tenido un peso razonable en la ocurrencia del accidente, la actitud negligente de la tripulación, al sobrecargar la nave mucho más allá de su capacidad, cargando 290 pasajeros cuando el máximo de su capacidad era de 230, creó otro factor para que el barco zozobrara. Por otra parte, el diseño del Skeggit le hacía propenso a volcarse ante el fuerte oleaje. La responsabilidad por el accidente se atribuye a los 3 hombres directamente responsables de la navegación de la nave: el capitán Musa Makame Musa, de 49 años, el gerente de la compañía Omar Hassan Mikoje, de 50, y el propietario Said Abdurrahman Uma, de 46, quienes fueron acusados de homicidio involuntario por el Tribunal Superior de Zanzíbar. La tragedia, conjuntamente con el siniestro ocurrido un año antes, condujo a la renuncia del Ministerio de Transporte Marítimo de Tanzania. En un estudio realizado por Mahomet Sulemane en la Universidad de Mazumbe, Tanzania, se pone en evidencia una realidad presente en la vida marítima de la región, representada por la falta de seguridad en los ferries y demás embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, lo que repercutió notoriamente en la frecuencia de accidentes marítimos con resultados fatales, al menos entre el 2008 y el 2014. Factores como la sobrecarga de pasajeros, la carencia de mecanismos apropiados para garantizar la seguridad de los pasajeros, el inadecuado mantenimiento de las naves y embarcaciones, y la complacencia y falta de supervisión de las autoridades portuarias han desembocado en estos fatídicos sucesos. Debe señalarse, asimismo, que esta situación es bastante común en los países del este africano, por lo general pobres y por consiguiente con un endeble sistema de fiscalización y persecución en el cumplimiento de la ley. He de reseñar asimismo que, como miembro de la International Maritime Organization, Tanzania está obligada al cumplimiento de todas las normativas referidas a la seguridad marítima en el transporte de pasajeros. Incluso, a comienzos de la década del 2000, el país introdujo severas leyes dirigidas a regular este sector de la navegación, en las que incluso se prohíbe a las naves sin propulsión mecánica transportar pasajeros, y a los buques no sobrepasar el máximo de pasajeros previstos en su certificado de navegabilidad, de manera que quienes se dediquen al transporte de pasajeros están obligados a cumplir estas y otras normativas vigentes en Tanzania, so pena de ser detenidos y puestos en prisión. Sin embargo, tales normativas son comúnmente transgredidas por algunos operadores marítimos, sobre todo en lo concerniente a la sobrecarga de pasajeros, la calidad de las embarcaciones y la disponibilidad de mecanismos salvavidas a bordo de sus naves. En fin, la causa de la tragedia puede resumirse como una concurrencia de circunstancias, tales como la sobrecarga de pasajeros, el mal tiempo y los problemas de diseño de la nave, lo que fue concebido por Herbert William Henry, un eminente experto en seguridad y prevención de accidentes, como la teoría del dominó, en el sentido de que cada pieza del dominó que caiga derrumbará a la siguiente, y así toda la formación. Se pone así en evidencia que, pese a las medidas que se tomen
y aun cuando se llegue a aplicar la ley, ello nunca resarcirá a los dolientes por las vidas perdidas, ni a los sobrevivientes que, habiendo salvado la vida en tan trágico suceso, jamás podrán considerar memorable ese último viaje a bordo del esqueji. Actualmente, las costas marítimas se encuentran a menudo colapsadas por el intenso tráfico en el que tanto las pequeñas como las grandes embarcaciones se disputan un espacio para llegar y partir a sus respectivos destinos. Sin embargo, la disparidad de tamaños y la primacía de las naves de gran calado sobre las pequeñas puede en algunos casos resultar en que estas últimas sean subyugadas por aquellas o, en el peor de los casos, arrolladas. Y en las posibilidades de ser embestido, la velocidad, como en cualquier otro medio de locomoción, juega un papel fundamental, y cuando un área de la navegación se orienta a la entrega de mercancías o al transporte de personas en tiempo récord, nos encontramos con las naves de alta velocidad y las llamadas rutas rápidas. Es así como se han puesto de moda servicios como el de los ferries prestados por naves especialmente diseñadas para alcanzar altas velocidades sobre el mar. Entre ellas, el catamarán ha venido a ser una de las embarcaciones que se han hecho de un respetable lugar en esta categoría de navegación, habiendo evolucionado notoriamente del antiguo velero de usos deportivos y de recreación. Ha sido adoptado progresivamente por importantes compañías navieras. Se trata de barcos que de alguna manera esquían sobre el agua, gracias a los dos patines sobre los que descansan y que constituyen el único contacto con la superficie del mar, modalidad que, además de reforzar la velocidad, reduce el continuo vaivén de las embarcaciones convencionales. La naviera Armas, en España, ha venido adquiriendo este tipo de barcos desde hace varios años, y entre sus rutas, la de Las Palmas en Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife es cubierta por el Alborán, un catamarán en servicio desde 2017 y que consta de 96 metros de eslora, 26 metros de manga y unas 800 toneladas, con una capacidad para 860 pasajeros y unos 220 vehículos, y que puede desarrollar velocidades de hasta 38 nudos. A las 3:45 de la tarde del 8 de noviembre de 2018, el Alborán partía del puerto de La Luz, en Las Palmas, hacia Santa Cruz de Tenerife, con unos 129 pasajeros a bordo y 21 tripulantes. Momentos antes, el Trames 1, una pequeña barcaza destinada a la realización de operaciones submarinas y al transporte de material subacuático y tripulada por 3 hombres, zarpaba del puerto de Taliarte, también con destino hacia Santa Cruz de Tenerife. Se trataba de una embarcación de 25 metros de eslora con 8 metros de manga y que podía alcanzar velocidades entre los 6 y los 12 nudos. A las 4:20 de la tarde, el Trames 1 avanzaba por la misma ruta del ferry, cuando casi detrás y por el lado de babor comenzó a acercarse el Alborán, que navegaba a una velocidad de 28 nudos. Uno de los tripulantes del Trames 1, que se encontraba en la cubierta, incluso usó su teléfono para hacer algunas fotos del catamarán que se acercaba, hasta que, percatándose de que la nave no desviaba su curso y seguía directamente hacia ellos, corrió a alertar al capitán y al otro tripulante que se hallaba descansando. El capitán solo pudo ejecutar un pronunciado giro a babor, que sin embargo no fue suficiente para evitar el abordaje, por lo que la tripulación optó por arrojarse al mar para salvar sus vidas. Unos segundos después, veían como su nave era arrollada salvajemente por el Armas, que pasó sobre esta y la dejaba volteada con toda su carga desperdigada. En el Alborán
Los pasajeros fueron testigos del fuerte impacto que estremeció a la nave, aunque afortunadamente nadie sufrió lesiones. El abordaje ocasionó una avería en el patín de babor con una entrada de agua, por lo que la tripulación inmediatamente maniobró la nave para volver al puerto y no arriesgar la vida de los pasajeros. En comunicaciones inmediatas al choque, la tripulación diría que había colisionado con algún objeto desconocido que se hallaba semisumergido y que al dar la vuelta y pasar por el lugar del incidente habían contabilizado al menos a 15 personas entre los restos que se hallaban sobre el agua. Pero en realidad solo se trataba de 3 hombres, los tripulantes del Trames 1. Inmediatamente se puso en marcha un intenso operativo de rescate por parte de Salvamento Marítimo, y solo media hora después, los 3 tripulantes de la embarcación siniestrada eran rescatados y trasladados a un hospital de Las Palmas, en Gran Canarias. Los 3 marineros solo presentaron heridas leves e inmediatamente, al día siguiente, el patrón y el capitán del Trames 1, que resultó ileso, volvió al lugar del suceso, con la intención de asegurarse de que su nave no terminara por hundirse y fuese rescatada y trasladada de vuelta al puerto de la Luz en Las Palmas, como en efecto ocurrió. Hasta la presente fecha no ha culminado ni se han hecho públicos los avances de la investigación iniciada al respecto. Por su parte, el Alborán ha sido reparado íntegramente y se le han incluido algunas modificaciones y retornará al servicio a finales de 2019 con el nombre de Villa de Agaete de Transmediterránea, compañía recientemente fusionada con Armas. En conclusión, y aun cuando la velocidad jugó un papel fundamental en la ocurrencia del siniestro, no se sabe por qué la tripulación del Alborán, un buque equipado con tecnología de punta, no llegó a percatarse de la presencia del Trames 1 en su radar, o por qué falló la vigilancia que debía existir desde el puente sobre todo lo que hubiese en torno a la embarcación, todo lo cual viene a ser de este caso una situación en la que el error humano causó un siniestro que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias,